Millonario invitó a la empleada de limpieza para humillarla, pero ella apareció como una estrella. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿En serio vas a invitar a la muchacha de la limpieza a la gala?, preguntó Fernando Castillo, casi escupiendo su whisky de risa. Alejandro, hermano, ya sé que te gusta hacer bromas, pero esto se me hace demasiado cruel, ¿no crees? Alejandro Mendoza ajustó los puños de su camisa italiana y sonrió con esa arrogancia que había perfeccionado durante sus 35 años de vida privilegiada. Desde la ventana de su oficina en el piso 40 del edificio corporativo, la vista del bosque de Chapultepec se extendía como un mapa de su reino personal. No es crueldad, Fernando, es educación. La gente como ella necesita recordar cuál es su lugar en el mundo, respondió, tomando un sorbo de su café mientras revisaba los últimos reportes de sus propiedades inmobiliarias. Además, será divertido ver las caras de nuestros invitados cuando vean llegar a una empleada doméstica a un evento de 500,000 pesos por mesa. Fernando negó con la cabeza, pero la sonrisa cómplice no desapareció de su rostro. Ambos habían crecido juntos en los círculos exclusivos de Polanco, donde el dinero era tan común como el aire, y donde las personas como Paloma Delgado eran prácticamente invisibles. ¿Y si no va?, preguntó Roberto Fuentes, el tercero del grupo, mientras hojeaba distraídamente una revista de arquitectura. Digo, una cosa es invitarla y otra muy distinta que ella acepte. «Oh, irá», dijo Alejandro con certeza absoluta. La gente así no puede resistirse a una oportunidad de estar cerca de nuestro mundo, aunque sea por una noche. Es como ofrecerle migajas a un perro hambriento. La conversación fue interrumpida por el sonido del intercomunicador. La voz de su secretaria, Mónica, sonó profesional como siempre. «Señor Mendoza, su madre está en línea. Dice que es urgente hablar con usted sobre los preparativos de la boda». Alejandro suspiró. Guadalupe Mendoza había estado presionándolo durante meses para que formalizara su compromiso con Fernanda Aguirre, heredera de otra familia prominente de la industria textil. Un matrimonio que, según ella, consolidaría el imperio familiar para las próximas generaciones. «Dile que la llamo más tarde, Mónica. Estoy en junta». Sus amigos intercambiaron miradas conocedoras. Todos sabían que Alejandro vivía en una jaula dorada, donde cada decisión importante ya había sido tomada por otros mucho antes de que él naciera. Su padre, Rodolfo Mendoza, había construido el imperio inmobiliario desde cero, y ahora que llevaba 4 años muerto, la presión de mantener el legado familiar recaía completamente sobre los hombros de Alejandro. «Hablando de la boda», dijo Fernando acercándose a la ventana, «¿ya tienes fecha?». Fernanda se ve cada vez más desesperada en los eventos sociales. «Fernanda es práctica», respondió Alejandro, evadiendo la pregunta. «Sabe que nuestro matrimonio es más una fusión empresarial que otra cosa. El amor romántico es para las novelas y las películas». «Qué romántico suenas», se burló Roberto. «No sé cómo las mujeres no se derriten a tus pies con esa actitud». Alejandro rió, pero había algo vacío en el sonido. La verdad era que, a pesar de todo su dinero y poder, se sentía completamente desconectado de todo lo que lo rodeaba. Su rutina diaria consistía en reuniones ejecutivas, cenas de negocios, eventos sociales obligatorios y conversaciones superficiales con personas que solo se acercaban a él por su fortuna. «Bueno, cambiando de tema», dijo Fernando señalando hacia las ventanas que daban al área de servicio del edificio, «¿cuándo planeas hacer tu gran invitación a la Cenicienta?». Alejandro miró hacia abajo y pudo ver a Paloma trabajando meticulosamente en la limpieza de los ventanales del lobby. Incluso desde esa distancia, algo en la manera elegante en que se movía le llamaba la atención. No era la postura encorvada y temerosa que esperaba ver en alguien de su clase social. Había dignidad en cada uno de sus movimientos. «Esta noche», decidió, «cuando termine su turno, bajaré a hacer la invitación oficial. Ustedes pueden quedarse a ver el espectáculo si quieren». Roberto y Fernando aplaudieron como si fuera el mejor entretenimiento que habían tenido en semanas. Para ellos, la vida de las personas como Paloma era solo eso, entretenimiento.
Mientras tanto, 40 pisos abajo, Paloma Delgado terminaba de limpiar el último ventanal del día. A sus 32 años, había aprendido a hacer su trabajo con una eficiencia que le permitía tener tiempo para pensar, y últimamente sus pensamientos estaban llenos de los diseños que creaba en las madrugadas, después de llegar a su pequeño departamento en la colonia Doctores. No era solo una empleada de limpieza, era una diseñadora gráfica egresada de la Universidad Iberoamericana, con un título que había costado a su familia años de sacrificios y deudas que aún estaba pagando. Su estudio de diseño había florecido durante 5 años, hasta que la pandemia lo destruyó todo. Los clientes desaparecieron, los pagos se atrasaron y eventualmente tuvo que cerrar. Pero nunca había perdido la esperanza de reconstruir su carrera. Por las noches, después de limpiar oficinas de gente rica, se conectaba a plataformas digitales donde vendía diseños a clientes internacionales. Poco a poco, centavo a centavo, estaba construyendo un futuro mejor. El sonido del elevador la sacó de sus pensamientos. Era inusual que alguien bajara a esa hora, especialmente los ejecutivos que normalmente ignoraban por completo la existencia del personal de limpieza. «Disculpe, señorita». Paloma se volteó y se encontró cara a cara con Alejandro Mendoza. Lo reconoció inmediatamente. Su foto aparecía en todas las revistas de sociales y en los periódicos financieros. Hijo del legendario Rodolfo Mendoza, heredero de uno de los imperios inmobiliarios más grandes del país. «Delgado, Paloma Delgado», respondió, manteniendo la profesionalidad pero sin bajar la mirada como él esperaba. «Ah, perfecto. Señorita Delgado, tengo una propuesta que creo que le va a interesar mucho». Capítulo 2. Raíces profundas. Paloma observó el rostro de Alejandro Mendoza con cautela. En sus años trabajando para familias adineradas, había aprendido a reconocer cuando alguien la veía como una persona real o simplemente como parte del mobiliario. La sonrisa de este hombre definitivamente pertenecía a la segunda categoría. ¿Una propuesta?, preguntó sin dejar de limpiar el ventanal. Había aprendido que mostrar demasiado interés en las propuestas de los ricos raramente terminaba bien para gente como ella. «El próximo sábado tenemos una gala benéfica en el hotel, un evento muy elegante, con lo más selecto de la sociedad mexicana». Alejandro hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de otorgarle el regalo más grande del mundo. «Me gustaría invitarla como mi acompañante». Paloma dejó de limpiar y lo miró directamente. Había algo en el tono de su voz, una especie de diversión maliciosa que le erizó la piel. Este no era un hombre que invitaba empleadas domésticas a galas por bondad. «¿Por qué?», preguntó simplemente. La pregunta pareció desconcertarlo. Era obvio que esperaba gratitud inmediata, tal vez lágrimas de felicidad, no un cuestionamiento directo de sus motivos. «Bueno, porque creo que se merece una noche especial, una oportunidad de ver cómo vive la otra mitad del mundo». «Gracias por la invitación, señor Mendoza, pero no creo que sea apropiado», respondió Paloma regresando a su trabajo. «Vamos, no me diga que no le interesa. Vestidos hermosos, champán francés, música en vivo», insistió él, y ahora su voz tenía un dejo de irritación. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Paloma respiró profundo. Había algo profundamente humillante en la manera en que él hablaba, como si estuviera ofreciéndole limosna. Pero también había algo más, algo que reconoció porque lo había vivido toda su vida, el clasismo que su abuela zapoteca le había enseñado a identificar desde pequeña. «Mija», le había dicho Esperanza Delgado en una de sus últimas conversaciones antes de morir, «hay gente que te va a ver y va a creer que sabe todo sobre ti por el color de tu piel o por el trabajo que haces. Pero tú siempre recuerda quién eres realmente. Tu valor no lo decide nadie más que tú». «Acepto», dijo finalmente, sorprendiendo tanto a Alejandro como a sí misma. «¿En serio?», preguntó él, y por un momento la máscara de superioridad se resquebrajó, revelando confusión genuina. «Sí, pero tengo mis condiciones. Llegaré por mi cuenta, me iré por mi cuenta, y no espere que actúe como si le debiera algo por esta oportunidad». Alejandro recuperó rápidamente su compostura y sonrió. «Por supuesto, el evento es el sábado a las 8 en el Hotel Mendoza de Polanco. Código de vestimenta, gala.
Estoy seguro de que se las arreglará. Mientras el elevador se cerraba detrás de él, Paloma se quedó sola en el lobby, preguntándose qué acababa de hacer. Había algo en la manera en que Alejandro había pronunciado «se las arreglará» que confirmaba sus sospechas. Esto no era una invitación, era una trampa. 3 horas después, Paloma llegó a su departamento en la colonia Doctores, el pequeño espacio de 2 recámaras que compartía con otros diseños, bocetos y recuerdos de su vida anterior. Las paredes estaban cubiertas de sus trabajos, logotipos para pequeñas empresas, ilustraciones digitales y algunos de los diseños textiles que había creado inspirándose en los patrones tradicionales de Oaxaca que su madre le había enseñado. Su teléfono sonó. Era su madre, Carmen Delgado. «Hija, ¿cómo estás? ¿Ya comiste?» «Sí, ma». «Acabo de llegar del trabajo». Paloma sonrió al escuchar la voz familiar. Carmen había llegado a la Ciudad de México desde Oaxaca cuando Paloma tenía 15 años, buscando mejores oportunidades educativas para su hija. Había trabajado como empleada doméstica durante años para pagar los estudios de Paloma en la Ibero, gracias a una beca académica parcial que cubría el 60% de la colegiatura. «Te oigo rara, mija. ¿Pasó algo?» Paloma le contó sobre la invitación de Alejandro, omitiendo sus sospechas sobre las verdaderas intenciones del hombre. «Ay, Paloma, ten mucho cuidado con esa gente», le advirtió Carmen. «Yo trabajé para familias así durante años. Para ellos nosotros no somos personas reales. Somos, ¿cómo dicen? Entretenimiento». «Lo sé, ma, pero pensé que tal vez es hora de que vean que no somos lo que creen que somos». Después de colgar, Paloma se dirigió a su computadora. Tenía 3 proyectos pendientes de clientes internacionales. Un logotipo para una empresa canadiense, una serie de ilustraciones para un libro infantil estadounidense y un diseño de packaging para una marca de café colombiana. El trabajo freelance no era estable, pero le permitía mantener vivas sus habilidades mientras pagaba las cuentas. Era casi medianoche cuando su computadora emitió el sonido de una notificación, un email de la plataforma donde vendía sus diseños. Una empresa suiza quería comprar toda una serie de patrones que había creado el año pasado, inspirados en textiles oaxaqueños, pero con un toque contemporáneo. La oferta era de $5,000. Paloma leyó el email 3 veces antes de creerlo. Era exactamente lo que necesitaba para saldar las últimas deudas de su estudio y tener suficiente dinero ahorrado para empezar a reconstruir su carrera. Pero más importante aún, era suficiente para mostrarle a Alejandro Mendoza y a su mundo que había subestimado completamente a Paloma Delgado. Marcó el número de su mejor amiga, Renata Paz, quien trabajaba como estilista independiente para actrices y modelos. «Ren, necesito tu ayuda. Tengo una gala el sábado y quiero llegar como una diosa». «¿Una gala? ¿Paloma Delgado va a una gala?» «Esto tengo que escucharlo. Es una larga historia. Pero digamos que alguien me subestimó y quiero demostrarle que se equivocó». «Ay, amiga, me encanta cuando hablas así. Dime cuándo y dónde, y vamos a hacer que brilles tanto que los ciegos te vean». Mientras planeaba con Renata, Paloma miró la foto enmarcada de su abuela que tenía sobre el escritorio. Esperanza Delgado había sido tejedora y curandera en un pueblo pequeño cerca de Oaxaca, una mujer que nunca supo leer, pero que tenía una sabiduría que ninguna universidad podía enseñar. «La verdadera elegancia viene del corazón, mija, no del dinero», le había dicho una vez mientras le enseñaba a tejer en un telar de cintura tradicional. «Y cuando alguien trate de hacerte sentir pequeña, tú te vuelves más grande». El sábado por la noche, Alejandro Mendoza iba a aprender exactamente qué tan grande podía volverse Paloma Delgado. Capítulo 3. La noche de las máscaras. El sábado por la tarde, el departamento de Renata en la Roma Norte parecía el camerino de una estrella de Hollywood. Vestidos colgaban de cada superficie disponible, zapatos formaban filas perfectas en el suelo, y productos de maquillaje cubrían toda la mesa del comedor. «Paloma, en serio, tienes que contarme quién es este tipo que te invitó», dijo Renata mientras aplicaba la base con movimientos expertos. «Porque para que tú, que odias las fiestas de ricos, hayas aceptado ir a una gala,
Tiene que haber una historia muy jugosa detrás. Es Alejandro Mendoza, el heredero del imperio inmobiliario, respondió Paloma, manteniéndose quieta mientras su amiga trabajaba. Y no me invitó porque le gustó. Me invitó porque piensa que será divertido humillarme frente a sus amigos. Renata dejó de maquillarse y la miró fijamente. ¿Estás segura de eso? Completamente. ¿Viste cómo me habló? Como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Como si una gente como yo debería estar eternamente agradecida por las migajas de atención de gente como él. ¿Y por qué aceptaste? Paloma sonrió, y había algo feroz en esa sonrisa. Porque va a descubrir que subestimó completamente con quién se está metiendo. El vestido que habían elegido era una obra de arte. Verde esmeralda, entallado perfectamente a su figura, con un escote que era elegante sin ser vulgar y una abertura lateral que mostraba sus piernas torneadas por años de caminar por toda la ciudad. Lo habían rentado en una boutique exclusiva de Polanco, el mismo territorio donde Alejandro creía reinar. ¿Sabes qué es lo que más me encanta de esto?, preguntó Renata mientras arreglaba los últimos detalles del peinado de Paloma. Que este vestido cuesta más que el sueldo mensual que probablemente él cree que tú ganas. Paloma se miró en el espejo y casi no se reconoció. El maquillaje realzaba sus facciones indígenas en lugar de ocultarlas, y el peinado enmarcaba perfectamente su rostro. Pero lo más importante era la confianza que irradiaba. Esta no era una mujer pidiendo limosna. Esta era una mujer que sabía exactamente cuánto valía. Mientras tanto, en el Hotel Mendoza de Polanco, Alejandro recibía a sus invitados con la satisfacción de quien sabe que está a punto de ofrecer el mejor espectáculo de la noche. El salón principal había sido decorado con flores importadas y arreglos que costaban más que el sueldo anual de muchas familias mexicanas. ¿Ya llegó tu invitada especial?, preguntó Fernando, acercándose con una copa de champán Dom Perignon. Aún no, pero cuando llegue va a ser inolvidable, respondió Alejandro, ajustándose la corbata de su smoking hecho a la medida. Imagínate la cara de todos cuando vean entrar a una empleada doméstica con lo que sea que se haya conseguido para vestirse. Roberto se unió a la conversación, riéndose por anticipado. Espero que hayas preparado una mesa especial para ella, tal vez cerca de la cocina, para que se sienta cómoda. Los tres hombres rieron, completamente ajenos a la tormenta que se aproximaba. Entre los invitados se encontraba Fernanda Aguirre, la prometida no oficial de Alejandro. A sus 29 años, Fernanda había sido criada para ser la esposa perfecta de un magnate, hermosa, educada y completamente vacía de cualquier ambición personal que pudiera interferir con los planes familiares. Alejandro, querido, mi madre está preguntando cuándo vamos a anunciar oficialmente nuestro compromiso, le dijo, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya llevamos casi 2 años saliendo y la gente está empezando a hablar. Pronto, Fernanda, todo a su tiempo, respondió él distraído mientras revisaba su reloj. Eran las 8:15, y si Paloma había decidido no venir, eso arruinaría completamente su diversión. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron y el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Paloma Delgado entró al salón con la gracia de una reina. El vestido verde esmeralda se movía como agua líquida con cada paso, y su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que todos los demás invitados parecieran sombras pálidas. Alejandro sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. Esta no era la mujer tímida y agradecida que había esperado. Esta era algo completamente diferente. Paloma se acercó directamente a él, sin mostrar ni una pizca de intimidación por los centenares de pares de ojos que la seguían. «Buenas noches, señor Mendoza. Gracias por la invitación». Su voz tenía la misma cadencia musical que recordaba, pero ahora estaba envuelta en una confianza que él no sabía que existiera. «Yo, por supuesto». «Se ve muy bien», logró decir Alejandro completamente desarmado. «¿Muy bien?» Paloma sonrió, y había un destello de diversión en sus ojos. «Qué amable». Fernanda se acercó, y Paloma pudo ver inmediatamente el tipo de mujer que era, hermosa, privilegiada,
y acostumbrada a ser la única que brillara en cualquier habitación. «No nos han presentado, soy Fernanda Aguirre», dijo extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Paloma Delgado», respondió estrechando la mano con firmeza. «Es un placer conocerla». «¿Delgado? ¿De los Delgado de Guadalajara?», preguntó Fernanda, tratando de ubicarla en su mapa mental de familias importantes. «No, de los Delgado de Oaxaca», respondió Paloma con orgullo. «Mi familia se dedica al tejido tradicional». El silencio que siguió fue cargado de significado. En ese mundo, decir que tu familia se dedicaba al tejido tradicional era como admitir que no tenías pedigrí social alguno. Pero antes de que alguien pudiera responder, se acercó un hombre mayor con acento chileno. «Disculpe, ¿usted es P. Delgado, la diseñadora de los patrones geométricos inspirados en textiles prehispánicos?» Paloma se volteó, sorprendida. «Sí, ese soy yo». «Increíble. Soy Eduardo Morales, director de la Galería Contemporánea de Santiago. He estado siguiendo su trabajo en línea. Su serie Raíces Digitales es extraordinaria. Fusiona lo ancestral con lo contemporáneo de una manera que nunca había visto». Alejandro observó, completamente confundido, cómo este reconocido galerista internacional trataba a su broma de la noche como si fuera una artista seria. «¿Estaría interesada en una exposición individual en Santiago?», continuó Eduardo. «Tenemos una fecha disponible en 3 meses». «Me encantaría discutirlo», respondió Paloma, manteniendo la compostura mientras internamente celebraba. «Aquí tiene mi tarjeta». Cuando Eduardo se alejó, Fernanda y Alejandro se quedaron mirando a Paloma como si fuera un alienígena. «¿Eres artista?», preguntó Fernanda, como si la palabra le causara dolor físico. «Diseñadora gráfica, para ser precisos, egresada de la Universidad Iberoamericana, con especialización en identidad cultural contemporánea». Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Esta no era la noche que había planeado. Se suponía que Paloma llegara intimidada, vestida inadecuadamente, y que él pudiera disfrutar de su incomodidad mientras sus amigos se reían por lo bajo. En cambio, ella estaba brillando con luz propia, conversando con facilidad sobre arte contemporáneo mexicano con invitados internacionales y haciendo que él se sintiera como un niño cruel que había sido descubierto en medio de una travesura. La noche apenas comenzaba y Alejandro Mendoza ya había perdido completamente el control. Tazuna capítulo 4. Máscaras que caen. 3 semanas después de la gala, Alejandro Mendoza no podía quitarse a Paloma Delgado de la cabeza. Había pasado días enteros inventando excusas para visitar las áreas del hotel donde ella trabajaba, siempre con algún pretexto empresarial que sonara creíble. «Necesito revisar personalmente la calidad del servicio de limpieza», le había dicho a su gerente general. «Hemos tenido quejas de algunos huéspedes VIP». Era mentira, por supuesto. La verdad era que estaba obsesionado con entender quién era realmente Paloma. La noche de la gala había destruido todas sus asunciones, y ahora se encontraba en la posición incómoda de haber subestimado completamente a alguien a quien había intentado humillar. Sus investigaciones discretas habían revelado información que lo dejaba aún más confundido. Paloma Delgado había tenido un estudio de diseño próspero llamado Raíces Creativas, que había manejado cuentas importantes durante 5 años. Clientes como Cervecería Nacional, la cadena hotelera Rivera y hasta algunas marcas internacionales que operaban en México. Todo había colapsado durante la pandemia. Los clientes corporativos cortaron presupuestos de marketing. Los pagos se atrasaron meses y finalmente tuvo que cerrar en 2021. Desde entonces había estado trabajando de noche en limpieza para mantener a flote sus finanzas mientras reconstruía su carrera a través de plataformas digitales. «Buenos días, señor Mendoza». La voz de Paloma lo sacó de sus pensamientos. Estaba limpiando los ventanales del lobby de ejecutivos, donde él había coincidido por 4ª vez esa semana. «Buenos días, señorita Delgado. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Trabajando». Había algo en su tono que era cordial pero distante. Nada de la gratitud que él había esperado después de la gala, y definitivamente nada del arrepentimiento que esperaba por haber salido de su lugar. «Escuché que el galerista chileno se puso en contacto con usted».
Paloma dejó de limpiar y lo miró directamente. ¿Escuchó o investigó? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era directa de una manera que lo incomodaba. Es un círculo pequeño. Las noticias viajan rápido. Señor Mendoza, voy a ser muy clara con usted, dijo Paloma, colgando su trapo de limpieza y enfrentándolo completamente. No sé qué esperaba que pasara después de esa noche, pero puedo asegurarle que no fue lo que está pasando. No entiendo. Claro que entiende. Usted me invitó a esa gala esperando humillarme. Pensó que sería divertido ver a la empleada de limpieza haciendo el ridículo entre su gente, pero las cosas no salieron como las planeó, ¿verdad? Alejandro se quedó sin palabras. Había algo en la manera en que ella lo confrontaba que lo hacía sentir expuesto, vulnerable. Eso no es... Yo nunca... Por favor, no me insulte con mentiras, interrumpió Paloma. Soy muchas cosas, señor Mendoza, pero tonta no soy. Reconozco el clasismo cuando lo veo, porque he vivido con él toda mi vida. La palabra clasismo cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Era un término que Alejandro había escuchado en discusiones académicas y artículos de periódico, pero nunca aplicado directamente a su comportamiento. Si piensa que ahora va a poder acercarse a mí porque resultó que no soy la persona que creyó que era, se equivoca. No necesito su caridad y definitivamente no necesito su atención. Paloma tomó su carrito de limpieza y comenzó a alejarse, pero Alejandro la siguió. Espere, tiene razón, mis intenciones esa noche no fueron las correctas, pero ahora quiero conocerla realmente, como persona. Paloma se detuvo y se volvió hacia él con una expresión que mezclaba incredulidad y irritación. ¿Como persona? Señor Mendoza, yo siempre he sido una persona. El problema es que usted recién se está dando cuenta. Esa tarde, en su departamento de la colonia Doctores, Paloma recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Paloma?» Habla el doctor Hernández del Hospital General. El corazón se le detuvo. Su padre, Miguel Delgado, profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Oaxaca, había estado teniendo problemas de salud últimamente. Su padre tuvo un episodio cardíaco esta mañana. Está estable, pero necesita cirugía. El problema es que su seguro del ISSST no cubre todo el procedimiento. Van a necesitar cerca de 150,000 pesos para los gastos adicionales. Paloma se sentó pesadamente en su silla. Tenía ahorros de sus trabajos freelance, pero no esa cantidad, y definitivamente no tenía el tiempo para conseguirlos antes de que su padre necesitara la operación. 2 horas después, estaba en el estacionamiento del hospital, hablando por teléfono con bancos y tratando de conseguir un préstamo personal cuando la lluvia comenzó a caer. No tenía paraguas y su teléfono se estaba mojando, pero no podía parar. Necesitaba encontrar una solución. Fue entonces cuando vio el BMW negro acercarse. Alejandro Mendoza bajó del auto y corrió hacia ella. «Paloma, ¿qué hace aquí? ¿Está bien?» Ella lo miró, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Mi padre necesita cirugía y yo no tengo suficiente dinero». Sin dudar un segundo, Alejandro se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros. «Vamos, la llevo a donde necesite ir. Y no se preocupe por el dinero. Yo me encargo». «No», dijo Paloma firmemente, a pesar de su desesperación. «No voy a aceptar su dinero. No quiero deberle nada». «Entonces no me debe nada. Es un regalo, sin condiciones». «¿Por qué haría eso?» Alejandro la miró a los ojos y por primera vez en su vida fue completamente honesto sobre sus sentimientos. «Porque me equivoqué con usted, completamente, y porque no puedo dejar de pensar en la mujer que conocí esa noche en la gala, la verdadera mujer, no la persona que yo creí que era». Paloma lo estudió por un largo momento. Había algo diferente en él, algo más real que la arrogancia que había mostrado antes. «Puedo aceptar que me lleve al hospital», dijo finalmente, «pero voy a conseguir el dinero por mi cuenta, y cuando lo haga, le voy a pagar cada peso de lo que gaste en mi padre». «Está bien», respondió Alejandro, aunque internamente sabía que nunca le permitiría devolverle el dinero. «Pero por ahora déjeme ayudarla». Mientras manejaban hacia el hospital bajo la lluvia,
Ninguno de los dos sabía que este momento marcaría el verdadero comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. En los siguientes días, mientras Miguel Delgado se recuperaba exitosamente de su cirugía, algo había cambiado fundamentalmente entre Alejandro y Paloma. Las barreras que ella había construido para protegerse comenzaron a resquebrajarse, no porque él tuviera dinero, sino porque había mostrado una humanidad que ella no esperaba encontrar en alguien como él. Y Alejandro, por primera vez en su vida, había hecho algo bueno sin esperar nada a cambio, sin que le sirviera para impresionar a nadie, simplemente porque era lo correcto. Capítulo 5. Entre dos mundos. 6 meses después del incidente en el hospital, la relación entre Alejandro y Paloma había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos sabía. ¿Cómo definir? No era amistad exactamente, pero tampoco era el romance que él secretamente esperaba. Era algo más complejo. Dos personas de mundos completamente diferentes, aprendiendo a verse como seres humanos reales. Paloma había insistido en pagarle cada peso de los gastos médicos de su padre, trabajando turnos extra y vendiendo más diseños en línea. True a su palabra, Alejandro había aceptado los pagos, aunque los había depositado discretamente en una cuenta de ahorros que planeaba devolverle algún día. Su exposición en Santiago había sido un éxito rotundo. Las ventas habían superado las expectativas y ahora tenía ofertas de galerías en Ciudad de México, Monterrey y hasta una galería en Los Ángeles que quería representar su trabajo permanentemente. Pero el éxito también trajo presión. La oferta de Los Ángeles era tentadora, un salario base garantizado, visa de trabajo y la oportunidad de desarrollar su carrera en el mercado internacional del arte. «Tienes que irte», le había dicho Renata durante uno de sus cafés semanales en la Roma Norte. «Esta es la oportunidad que has estado esperando toda tu vida». «Lo sé», respondió Paloma removiendo distraídamente su café. «Pero no es tan simple. Es por él, ¿verdad? Por Alejandro». Paloma suspiró. Era complicado explicar lo que sentía por Alejandro, porque ella misma no lo entendía completamente. «No es solo por él, es por todo. Mi familia está aquí, mi cultura está aquí. En Los Ángeles sería solo otra diseñadora latina más. Aquí puedo hacer algo que realmente importe. Pero también es por él», insistió Renata. «También es por él», admitió Paloma. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propias presiones. Su madre, Guadalupe Mendoza, había perdido la paciencia con respecto a su compromiso con Fernanda. «Alejandro, ya son más de 3 años de noviazgo», le decía durante una de sus cenas familiares semanales en Las Lomas. «La familia Aguirre está empezando a preguntarse si realmente tienes intenciones serias con su hija». «Las tengo, mamá. Solo estoy esperando el momento correcto». «¿El momento correcto para qué? Ya tienes 35 años. Tu padre a tu edad ya había construido medio imperio y tenía 2 hijos». Guadalupe se detuvo y lo estudió con ojos perspicaces. «¿Hay alguien más?» Alejandro casi se ahoga con su vino. «¿Qué? No, por supuesto que no. Porque si la hay, más te vale que no sea nadie inapropiado. Esta familia ha trabajado demasiado duro para llegar donde estamos como para que tú lo arruines todo por un capricho romántico». La palabra inapropiado se quedó clavada en la mente de Alejandro. Para su madre y para todo su círculo social, Paloma sería definitivamente inapropiada. No tenía el pedigrí social correcto, no había nacido en la clase adecuada y su familia no aportaría nada a los negocios de los Mendoza. Pero cada vez que pensaba en Paloma, todas esas consideraciones le parecían absurdas y superficiales. El punto de quiebre llegó durante un evento empresarial al que Alejandro invitó a Paloma. Era una cena para inversores internacionales interesados en desarrollos inmobiliarios sustentables, y él pensó que sería una buena oportunidad para que ella conociera a potenciales clientes para sus diseños. La velada comenzó bien. Paloma se veía hermosa con un vestido azul marino elegante, pero no ostentoso, y había varios invitados interesados en su trabajo. Pero las cosas se deterioraron cuando Ricardo Vega, uno de los socios más importantes de Alejandro, había bebido demasiado. «Así que tú eres la famosa artista de la que Alejandro no para de hablar», le dijo a Paloma con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
¿Y de dónde dices que eres exactamente? De Oaxaca originalmente, pero vivo en Ciudad de México desde hace muchos años. Ah, Oaxaca, qué pintoresco. Y me imagino que tu familia sigue viviendo en... ¿Cómo se llaman esos pueblitos? Paloma sintió la condescendencia en su tono, pero mantuvo la compostura. Mi padre es profesor universitario y mi madre es artesana textil. Ambos son profesionales respetados en sus campos. ¡Qué encantador!, continuó Ricardo, y varios otros invitados habían comenzado a escuchar la conversación. Y dime, ¿cómo conociste exactamente a nuestro Alejandro? Porque me imagino que no fue en el club de polo. La risita que siguió fue cruel y calculada. Paloma sintió todas las miradas en la mesa voltearse hacia ella y pudo ver la mezcla de curiosidad y juicio en los rostros que la rodeaban. Nos conocimos a través del trabajo, respondió simplemente. ¿Ah, sí? ¿Y en qué trabajabas antes de volverte artista famosa? El silencio en la mesa se volvió espeso. Paloma miró a Alejandro, esperando que él interviniera, que dijera algo para defenderla o al menos cambiar el tema de conversación. Pero Alejandro se quedó callado, paralizado entre su deseo de proteger a Paloma y su miedo a confrontar públicamente a uno de sus socios más importantes. Trabajaba en servicios de limpieza, respondió Paloma con la barbilla en alto, negándose a mostrar vergüenza por trabajo honesto. La mesa estalló en murmullos barrel y contenidos. Ricardo sonrió como un tiburón que había olido sangre. ¡Qué inspirador! Una historia de Cenicienta moderna, aunque debo decir que es inusual ver a alguien de tu background en este tipo de eventos. Mi background, repitió Paloma y había hielo en su voz, incluye una licenciatura universitaria, un negocio exitoso y clientes internacionales. ¿Cuál es exactamente el problema con eso? Oh, no hay ningún problema, respondió Ricardo con falsa inocencia. Solo es diferente, refrescante, incluso. Es bueno ver que Alejandro está explorando nuevos horizontes sociales. La humillación fue como una bofetada. Nuevos horizontes sociales era la manera elegante de decir que Alejandro estaba experimentando con alguien de clase inferior. Paloma se puso de pie. Con permiso. Ha sido muy ilustrativo conocer a todos ustedes. Salió del restaurante sin mirar atrás, y Alejandro tardó varios segundos en reaccionar lo suficiente como para seguirla. La encontró en el estacionamiento, esperando a que llegara su Uber. Paloma, espera. Lo que pasó ahí adentro estuvo mal, pero Ricardo había bebido y... ¿Y qué? Lo interrumpió, volteándose hacia él con furia. ¿Esa es tu excusa? ¿Que había bebido? ¿Y dónde estabas tú cuando me estaba humillando? Yo... Es complicado. Ricardo es un socio importante y... Ah, ya veo. Tu socio importante es más valioso que la dignidad de la mujer que invitaste como tu acompañante. ¿No es así? ¿No? Porque desde donde yo estaba parada, parecía exactamente así. El Uber llegó y Paloma se subió sin despedirse. Esa noche, por primera vez desde que la conocía realmente, Alejandro se dio cuenta de que había perdido algo precioso, y lo peor era que lo había perdido por su propia cobardía. 2 semanas después, Paloma aceptó la oferta de Los Ángeles. Puemetu capítulo 6. Caminos que convergen. 4 meses después del incidente en el restaurante, Alejandro Mendoza estaba sentado en la oficina de su abogado, firmando documentos que cambiarían radicalmente el rumbo de su vida. ¿Está seguro de esto, señor Mendoza?, preguntó el licenciado Ramírez, revisando los papeles una vez más. Romper el compromiso con la señorita Aguirre va a tener repercusiones significativas. Las familias han estado discutiendo la fusión de las empresas textiles con sus desarrollos inmobiliarios durante años. Estoy seguro, respondió Alejandro, sin vacilación en su voz. No puedo casarme con alguien a quien no amo solo por conveniencia empresarial. ¿Y su madre está de acuerdo con esta decisión? Alejandro rió amargamente. Guadalupe Mendoza había pasado las últimas semanas alternando entre súplicas, amenazas y ataques de histeria cuando se enteró de la decisión de su hijo. Mi madre se adaptará, siempre lo hace. Lo que el abogado no sabía era que la decisión de Alejandro había venido acompañada de una transformación mucho más profunda. Durante los meses sin Paloma, había comenzado a cuestionar todo.
su estilo de vida, sus valores y el tipo de hombre que realmente quería ser. Había empezado discretamente, vendiendo algunas de sus propiedades personales menos importantes y usando el dinero para crear un programa de microcréditos para pequeños emprendedores. No a través de una fundación ostentosa que llevara su nombre, sino trabajando directamente con organizaciones locales que ya tenían la experiencia y la credibilidad en las comunidades. Uno de sus proyectos más exitosos había sido una colaboración con un grupo de mujeres tejedoras de Oaxaca que estaban luchando por mantener vivas las tradiciones textiles de sus familias mientras ganaban lo suficiente para subsistir. Les había ayudado a conseguir acceso a mercados más amplios y precios justos por su trabajo. Era irónico, pensó, que hubiera tardado tanto en darse cuenta de que el trabajo que estas mujeres hacían era extraordinariamente valioso, no solo económicamente, sino culturalmente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro, soy Eduardo Morales, de la Galería de Santiago. ¿Recuerda que nos conocimos en su gala hace unos meses? Por supuesto. ¿Cómo está? Muy bien. Le llamo porque estoy organizando una exposición colectiva sobre artistas latinoamericanos contemporáneos que trabajan con identidad cultural y quería incluir el trabajo de Paloma Delgado. Pero he estado tratando de contactarla durante semanas y no he podido localizarla. ¿Usted sabría cómo puedo encontrarla? Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿No está en Los Ángeles? ¿Los Ángeles? No, que yo sepa. La última vez que hablé con ella estaba considerando varias ofertas, pero nunca me confirmó que se hubiera ido del país. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando el teléfono durante varios minutos. ¿Era posible que Paloma no se hubiera ido? ¿Dónde había estado durante estos meses? Esa tarde manejó hasta el edificio donde solía trabajar Paloma, pero el supervisor de limpieza le dijo que había renunciado meses atrás. ¿Dijo a dónde iba?, preguntó Alejandro. No, señor. Solo dijo que había conseguido algo mejor. Su siguiente parada fue el departamento de Paloma en la Doctores, pero cuando llamó al portero, le dijeron que se había mudado sin dejar dirección de reenvío. Frustrado y preocupado, decidió llamar a la única persona que podría saber dónde estaba Paloma. Renata. ¿Alejandro Mendoza? La voz de Renata sonaba sorprendida cuando contestó. ¿Cómo conseguiste mi número? Renata, necesito encontrar a Paloma. Es importante. ¿En serio? ¿Ahora es importante? Porque hace 4 meses, cuando la dejaste que la humillaran en ese restaurante, no parecía tan importante. Tienes razón, y me equivoqué. Pero necesito hablar con ella, necesito explicarle. ¿Explícale qué exactamente? ¿Que te tomó 4 meses darte cuenta de que la cagaste? Por favor, Renata, solo dime dónde está. Hubo una pausa larga antes de que Renata respondiera. Está en la Roma Norte. Abrió su propio estudio. Pero Alejandro, si vas a lastimar a mi amiga otra vez, te juro que... No voy a lastimarla, te lo prometo. Al día siguiente, Alejandro se encontró parado frente a un edificio renovado en la Roma Norte. El letrero en la entrada decía, Estudio Raíces, diseño con identidad cultural. Cuando entró, se quedó sin aliento. El espacio era hermoso, techos altos, luz natural abundante y las paredes cubiertas con el trabajo de Paloma. Pero también había obras de otros artistas, todos con el mismo hilo conductor de explorar la identidad mexicana contemporánea. ¿Puedo ayudarlo? Alejandro se volteó y vio a Paloma saliendo de una oficina en el fondo del estudio. Se veía diferente, más madura, más segura, más próspera. Hola, Paloma. Ella se detuvo en seco cuando lo reconoció, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Quería verte, hablar contigo. He estado tratando de encontrarte durante semanas. ¿Para qué? Había cautela en su voz, pero no hostilidad. Eso le dio esperanza. Para disculparme. Para explicarte lo que he estado haciendo. Para decirte que no puedo dejar de pensar en ti. Paloma lo estudió durante un largo momento. ¿Cómo me encontraste? Renata, después de amenazar con matarme si te lastimo otra vez. A pesar de sí misma, Paloma sonrió ligeramente. ¿Quieres un café? Podemos hablar en mi oficina.
Mientras caminaban hacia la parte trasera del estudio, Alejandro notó los detalles. Empleados trabajando en computadoras de alta gama, una sala de juntas con clientes esperando, un ambiente de productividad y creatividad que hablaba de un negocio genuinamente exitoso. Todo esto es tuyo, mío y de mis socios. Después de lo que pasó en el restaurante, me di cuenta de que tenías razón sobre una cosa. Necesitaba parar de esconderme, así que decidí apostar todo al desarrollo de mi carrera. ¿Y Los Ángeles? Nunca fui. Decidí que podía construir algo igual de importante aquí, algo que fuera auténticamente mío. Se sentaron en su oficina, y Paloma sirvió café de una cafetera que olía a granos recién molidos. Alejandro, ¿por qué estás aquí realmente? Él respiró profundo. Había ensayado este momento docenas de veces, pero ahora que estaba frente a ella, todas las palabras preparadas se sintieron inadecuadas. Porque me enamoré de ti, y porque he pasado los últimos 4 meses tratando de convertirme en el tipo de hombre que se merece tu respeto. ¿Qué significa eso? Significa que rompí mi compromiso con Fernanda. Significa que he estado reestructurando mi empresa para hacer proyectos que realmente importen. Significa que he estado trabajando con comunidades como la de tu familia en Oaxaca, ayudándolas a conseguir precios justos por su trabajo. Paloma lo miró con sorpresa. ¿Has estado trabajando con tejedoras oaxaqueñas? Sí, y con artesanos de Michoacán, y con productores de café de Chiapas. He estado aprendiendo que hay formas de hacer negocios que no implican explotar a la gente. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste que hay más de una manera de vivir, que el dinero sin propósito es vacío, que la gente como tu familia, como tú, tiene un valor que yo nunca supe apreciar. Paloma se quedó callada durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Alejandro, ¿te das cuenta de que todo lo que me estás diciendo suena como si hubieras cambiado por mí? Y eso no es sostenible. Si cambias por otra persona, eventualmente vas a resentir a esa persona. No cambié por ti. Cambié porque tú me mostraste quién podía ser realmente. La diferencia es importante. Ella lo estudió, buscando señales de manipulación o falsedad, pero lo que vio en sus ojos era honestidad pura. Ok, pero si vamos a intentar esto, va a ser bajo mis términos. Nada de que tu familia me trate como una curiosidad exótica. Nada de esconderte cuando tus amigos o socios me falten al respeto. Y definitivamente, nada de que trates de cambiarme para que encaje mejor en tu mundo. No quiero que cambies nada. Tu mundo, tu familia, tu cultura, todo eso es parte de lo que me enamoró de ti. ¿Y qué va a pasar cuando tu madre descubra que estás saliendo con la empleada de limpieza que se volvió artista? Alejandro sonrió, y había algo traveso en esa sonrisa. Creo que mi madre va a descubrir que subestimó completamente a Paloma Delgado, igual que hice yo al principio. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? Porque yo no voy a ser tu experimento de redención social. Si estamos juntos, es porque realmente me quieres a mí, no a la idea de mí. Te quiero a ti, a la mujer que mantuvo su dignidad cuando traté de humillarla, a la artista que nunca se avergonzó de sus raíces, a la persona que me enseñó que el respeto no se compra, se gana. Paloma se acercó y tomó su mano. Entonces vamos a intentarlo, pero lento. Y si en algún momento siento que me estás tratando como a un trofeo o como a tu proyecto de caridad, se acabó. ¿Entendido? Entendido. Cuando se besaron, fue con la promesa tácita de que estaban construyendo algo real, algo que honraba tanto sus diferencias como sus similitudes, algo que podría sobrevivir en el mundo complejo y clasista del México contemporáneo. No sería fácil, pero por primera vez en sus vidas ambos estaban dispuestos a hacer el trabajo. Epílogo. 18 meses después de aquel primer beso en el estudio de la Roma Norte, Paloma se despertó en su nuevo departamento con la luz del sol filtrándose por las ventanas del piso alto. Era domingo por la mañana y podía escuchar a Alejandro en la cocina preparando café con el método que le había enseñado Carmen durante su última visita. La relación no había sido el cuento de hadas que algunos esperaban. Había sido trabajo real, conversaciones difíciles y momentos donde ambos habían tenido que confrontar prejuicios profundamente arraigados que ni siquiera sabían que tenían.
La primera gran prueba había llegado 6 meses atrás, durante la cena navideña en casa de Guadalupe Mendoza. La matriarca de la familia había recibido a Paloma con una cordialidad helada que no engañaba a nadie. Pero cuando Paloma había comenzado a hablar sobre el proyecto de microcréditos que Alejandro estaba desarrollando con artesanos oaxaqueños, algo había cambiado en la expresión de la mujer mayor. ¿Usted diseñó la identidad visual para esa cooperativa?, le había preguntado, refiriéndose a los logotipos y materiales de marketing que Paloma había creado para las tejedoras. Sí, señora. Pero más importante, ayudé a estructurar los contratos para asegurar que recibieran precios justos por su trabajo. Guadalupe había estudiado a Paloma durante el resto de la cena con una nueva perspectiva. Esta no era una cazafortunas. Era una mujer de negocios seria que entendía tanto de arte como de finanzas. La segunda prueba había sido más personal. Carmen Delgado había llegado desde Oaxaca para conocer oficialmente a Alejandro y había sido directa de una manera que solo las madres mexicanas pueden ser. «Mijo», le había dicho durante una caminata por el centro histórico de la ciudad, «mi hija vale más que todo el dinero que tú tienes. Si estás con ella porque te parece exótica o diferente, mejor aléjate ahora. Señora Carmen, estoy con su hija porque me hace querer ser mejor persona y porque cuando la veo mi futuro». Carmen había asentido lentamente. Esa es la respuesta correcta. Ahora, mientras Paloma se vestía para ir al brunch dominical con ambas familias, reflexionaba sobre cuánto habían cambiado todos. Alejandro había reestructurado completamente Mendoza Desarrollos, enfocándose en proyectos de vivienda sustentable y espacios comerciales que beneficiaran a las comunidades locales. Sus ingresos habían disminuido considerablemente, pero había encontrado un propósito que nunca había experimentado en los desarrollos exclusivos para millonarios. Por su parte, Estudio Raíces había crecido hasta convertirse en una de las agencias de diseño cultural más respetadas del país. Paloma trabajaba con marcas que querían honrar auténticamente la herencia mexicana, con museos que necesitaban identidades visuales que reflejaran la diversidad cultural del país, y con organizaciones internacionales que buscaban conectar con las comunidades latinoamericanas. Pero el logro del que estaba más orgullosa era el programa de becas que había establecido en colaboración con la Universidad Iberoamericana. Cada año, 5 estudiantes de comunidades indígenas recibían becas completas para estudiar diseño, con la condición de que regresaran a sus comunidades durante al menos 2 años para desarrollar proyectos locales. «Buenos días, hermosa», dijo Alejandro, apareciendo en la puerta del dormitorio con 2 tazas de café. Se había dejado crecer un poco la barba y tenía el pelo ligeramente despeinado de una manera que lo hacía ver menos corporativo y más humano. «Buenos días. ¿Nervioso por el brunch de hoy?», se rió. «¿Nervioso porque nuestras madres van a planear nuestra boda sin consultarnos?». Para nada. Era cierto. En los últimos meses, Guadalupe y Carmen habían desarrollado una amistad improbable basada en su amor compartido por organizar la vida de sus hijos adultos. Habían comenzado a hacer planes matrimoniales que involucraban una ceremonia en Oaxaca, otra en Ciudad de México, y una luna de miel que de alguna manera incluía tanto Europa como las playas de la costa oaxaqueña. «¿Y tú qué opinas de todos esos planes?», preguntó Paloma, tomando su taza y acurrucándose contra él. «Opino que me da igual donde nos casemos mientras sea contigo». Era una respuesta romántica, pero Paloma sabía que había algo más profundo detrás. Alejandro había aprendido que las ceremonias y celebraciones no eran solo sobre ellos como pareja, sino sobre las comunidades que los habían formado y que continuarían apoyándolos. «Hay algo que quiero platicar contigo antes de que lleguemos con las familias», dijo ella poniéndose seria. «¿Qué pasa? Recibí una oferta ayer. El Museo de Arte Contemporáneo quiere que dirija su nuevo departamento de arte latinoamericano. Es una posición importante, con un buen salario, y me permitiría influir en cómo se presenta nuestra cultura en uno de los museos más importantes del país». Alejandro sonrió. «Eso es increíble, Paloma. ¿Cuándo empiezas? ¿No te preocupa que esté menos disponible? ¿Que tenga que viajar más por trabajo? Me preocuparía si no tomaras esa oportunidad. Parte de lo que me enamoró de ti
Es tu ambición, tu pasión por tu trabajo. No voy a ser el tipo de hombre que trata de limitar el crecimiento de su pareja. Era otra de las lecciones que habían aprendido juntos, que el amor real no se trataba de posesión o control, sino de apoyo mutuo para convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Mientras manejaban hacia el restaurante, donde se encontrarían con sus familias, pasaron por el edificio donde Paloma solía trabajar, limpiando oficinas. Era una ruta que tomaban regularmente, no por masoquismo, sino como recordatorio de cuán lejos habían llegado ambos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Paloma, mirando el edificio por la ventana. ¿Qué? Que no es una historia sobre una mujer pobre que se salvó por amor a un hombre rico. Es una historia sobre dos personas que se salvaron mutuamente de vidas que no los estaban haciendo felices. Alejandro tomó su mano. ¿Y tú eres feliz ahora? Muy feliz. Pero también sé que la felicidad no es un estado permanente. Es algo que tenemos que elegir construir juntos todos los días. Era cierto. Seguían enfrentando desafíos. Algunos de los amigos de Alejandro nunca habían aceptado completamente a Paloma, y algunos miembros de la familia extendida de ella seguían desconfiando de sus motivos. El clasismo y el racismo no habían desaparecido mágicamente de México, y ellos no vivían en una burbuja protegida de esas realidades, pero habían aprendido a navegar esos desafíos juntos, como equipo, sin comprometer sus valores individuales o su respeto mutuo. Cuando llegaron al restaurante, encontraron a sus madres ya sentadas, comparando notas sobre colores de flores y posibles menús para una boda que oficialmente aún no había sido planeada. «Ahí están», exclamó Carmen levantándose para abrazar a ambos. «Guadalupe y yo ya decidimos que la ceremonia religiosa tiene que ser en la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, porque ahí se casaron los padres de Paloma. Y la recepción puede ser en los jardines de la casa familiar en Las Lomas», añadió Guadalupe. «Podemos acomodar a 200 invitados cómodamente». Paloma y Alejandro se miraron y comenzaron a reír. «Mamás», dijo Paloma, «¿no se les olvida preguntarnos si queremos casarnos?» «Mija», respondió Carmen con la paciencia exagerada que usan las madres mexicanas, «ustedes dos van a casarse. La única pregunta es cuándo y dónde». «Y nosotras ya resolvimos el dónde», agregó Guadalupe. Mientras sus madres continuaban planificando su futuro, Alejandro y Paloma intercambiaron miradas de complicidad. Habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado, un amor que los desafiaba a crecer, que honraba sus diferencias y que les daba la fuerza para construir juntos un futuro que ni el dinero ni las conexiones sociales podían garantizar. En el México contemporáneo, donde las divisiones de clase seguían siendo profundas y reales, habían creado su propio espacio donde el respeto mutuo era más importante que el estatus social, donde el trabajo duro era valorado independientemente de quien lo hiciera, y donde el amor verdadero se medía en acciones diarias más que en grandes gestos románticos. No era perfecto, pero era real, y eso era suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro y Paloma? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.